el radio que transmite voces de personas muertas. La tienda de antigüedades estaba al final de la avenida principal, entre un taller cerrado y una cafetería que nunca abría después de las 6 de la tarde, como si el lugar existiera fuera del tiempo del resto del pueblo. Desde la ventana podían verse objetos viejos, cubiertos de polvo, alineados como recuerdos olvidados. Luis entró por curiosidad una tarde de otoño, buscando algo para decorar su apartamento nuevo, sin imaginar que ese lugar cambiaría sus noches para siempre. El sonido de la campana en la puerta pareció demasiado fuerte en el silencio del local. El dueño era un hombre anciano que casi no hablaba y se limitó a observarlo desde el mostrador, mientras Luis caminaba entre muebles viejos, relojes detenidos y fotografías amarillentas que nadie parecía reclamar. El olor a madera antigua llenaba el aire. En una repisa del fondo, Luis encontró un radio antiguo de madera oscura, con perillas metálicas y una tela desgastada cubriendo la bocina, como si hubiera sido usado durante muchos años antes de quedar en ese lugar. Al tocarlo, sintió el frío del metal en sus dedos. El anciano dijo que ese radio todavía funcionaba, aunque nadie lo había encendido en mucho tiempo, y su voz sonó extraña al decirlo, como si la advertencia estuviera escondida entre sus palabras. Luis sonrió. Decidió comprarlo. Esa noche colocó el radio sobre la mesa de la sala y lo conectó a la corriente, esperando escuchar música antigua o alguna estación lejana. Pero al girar la perilla, solo encontró estática llenando el apartamento con un sonido áspero y constante. Ajustó la frecuencia varias veces. Después de unos segundos, una voz apareció entre el ruido. Era una voz débil y lejana, como si hablara desde un lugar muy profundo, pronunciando palabras que Luis no podía entender con claridad, aunque sonaban como un susurro desesperado. La señal desapareció casi de inmediato. Luis pensó que era interferencia. Apagó el radio y se fue a dormir. A la mañana siguiente, mientras se preparaba para salir al trabajo, el radio se encendió solo, llenando la sala con estática antes de que la misma voz volviera a escucharse, esta vez más clara que la noche anterior. Luis se quedó inmóvil en la cocina. La voz dijo su nombre. Luis apagó el radio de inmediato, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda mientras el silencio regresaba al apartamento como si nada hubiera ocurrido. El corazón le latía con fuerza. Esa noche decidió probar otra vez. Encendió el radio lentamente y esperó frente a él, observando cómo la luz débil del aparato iluminaba la mesa mientras la estática llenaba la habitación. Y después de unos segundos, la voz regresó, pronunciando palabras entrecortadas. Luis se inclinó para escuchar mejor. La voz decía que necesitaba ayuda. Si te gustan estas historias, síguenos en YouTube y en Spotify. Búscanos como Historias de Terror, porque Luis estaba a punto de descubrir que el radio no transmitía estaciones de otros lugares, sino voces que ya no pertenecían al mundo de los vivos. Luis preguntó quién hablaba, sintiéndose ridículo al hablar con un aparato viejo en medio de la sala, pero la voz respondió con dificultad, como si cada palabra costara un esfuerzo enorme. Dijo un nombre que Luis no reconoció. Después mencionó un lugar, una dirección. La señal se cortó. Luis permaneció sentado en silencio durante varios minutos, mirando el radio como si esperara que volviera a encenderse por sí solo, tratando de convencerse de que todo tenía una explicación lógica. El apartamento se sentía más frío que antes. Al día siguiente buscó la dirección en internet. Era un edificio abandonado al otro lado del pueblo. Luis pasó toda la mañana pensando en la dirección que la voz había mencionado la noche anterior, intentando convencerse de que no tenía sentido visitar un lugar abandonado solo por lo que había escuchado en un radio viejo, pero la curiosidad crecía con cada hora que pasaba. El recuerdo de la voz pronunciando su nombre no lo dejaba concentrarse. Al caer la tarde decidió ir, manejando lentamente por las calles del pueblo hasta llegar a la zona más antigua, donde los edificios parecían más deteriorados y las ventanas estaban cubiertas por tablas y polvo acumulado durante años. La dirección lo llevó hasta una construcción de ladrillo oscuro con un letrero caído. Era un antiguo edificio de departamentos. Las escaleras de la entrada estaban agrietadas y la puerta principal apenas se sostenía sobre sus bisagras,
como si nadie hubiera entrado allí desde hacía mucho tiempo, y el silencio alrededor hacía que cada paso de Luis sonara demasiado fuerte. Empujó la puerta. El interior estaba cubierto de sombras y olor a humedad, con un pasillo largo donde varias puertas permanecían cerradas, como si las habitaciones aún guardaran algo dentro de ellas. Luis encendió la linterna de su teléfono. La voz del radio mencionó el apartamento 3B. Luis subió las escaleras lentamente, sintiendo cómo la madera crujía bajo sus pies mientras el aire se volvía más frío en cada escalón, y una sensación extraña lo acompañaba, como si no estuviera solo en el edificio. Llegó al tercer piso. La puerta del apartamento 3B estaba entreabierta. Luis la empujó con cuidado y el interior reveló un cuarto vacío con muebles viejos cubiertos de polvo, como si alguien hubiera abandonado el lugar sin llevarse nada, dejando el tiempo suspendido en las paredes. La luz de la linterna iluminó una mesa en el centro. Sobre la mesa había un radio. Era exactamente igual al que Luis había comprado en la tienda de antigüedades, con la misma madera oscura, las mismas perillas metálicas y la tela desgastada cubriendo la bocina, como si fueran el mismo objeto repetido en dos lugares distintos. Luis sintió un frío en el estómago. El radio se encendió solo. La estática llenó la habitación, rebotando contra las paredes vacías, y la voz regresó con más claridad que nunca, pronunciando palabras que ahora podían entenderse perfectamente. Luis permaneció inmóvil frente a la mesa. La voz decía que había muerto allí, que llevaba años intentando salir, que el radio era la única forma de hablar. Si te gustan estas historias, síguenos en YouTube y en Spotify, búscanos como Historias de Terror, porque Luis estaba comenzando a comprender que algunas voces no buscan ser escuchadas, buscan ser reemplazadas. Luis preguntó qué debía hacer, sintiendo que sus palabras se perdían en el silencio del cuarto, pero la voz respondió de inmediato, como si hubiera estado esperando esa pregunta desde hacía mucho tiempo. Le pidió que encendiera el radio en su apartamento a medianoche. Dijo que entonces podría irse. El radio se apagó. Luis salió del edificio con la sensación de haber entrado en un lugar donde el tiempo no existía, y el aire de la calle le pareció más cálido al regresar al automóvil, aunque el miedo seguía allí. No podía dejar de pensar en lo que había escuchado. Esa noche regresó a su apartamento. Colocó el radio sobre la mesa y lo observó durante horas sin encenderlo, preguntándose si debía hacerlo o simplemente olvidar todo lo ocurrido en el edificio abandonado, pero el silencio del lugar parecía empujarlo a seguir. El reloj avanzaba lentamente. Cuando faltaban pocos minutos para la medianoche, el radio se encendió solo. La estática comenzó a llenar la sala y la voz volvió a decir su nombre. La estática llenó la sala mientras el reloj de la pared se acercaba lentamente a la medianoche, y Luis permanecía sentado frente al radio sin moverse, como si cualquier gesto pudiera interrumpir lo que estaba a punto de ocurrir. La luz del aparato iluminaba débilmente la mesa. La voz comenzó a escucharse con claridad, ya no como un susurro distante, sino como alguien hablando desde el otro lado de una puerta cerrada, pronunciando cada palabra con urgencia y cansancio al mismo tiempo. Luis sintió que el aire del apartamento se volvía más frío. La voz dijo que el momento había llegado, que el radio era un puente, que alguien debía ocupar su lugar. Luis retrocedió lentamente en la silla, sintiendo que el miedo finalmente superaba la curiosidad que lo había llevado hasta ese punto, pero el radio continuaba encendido, como si no pudiera apagarse. La estática aumentó de volumen. Entonces escuchó un golpe en la pared detrás del radio. Fue un sonido seco, repetido 3 veces, como si alguien estuviera golpeando desde el interior de la pared intentando salir. Y Luis sintió que el corazón le latía con fuerza mientras se levantaba lentamente. El silencio regresó por un segundo. La pared comenzó a vibrar suavemente. La pintura se agrietó en una línea delgada, y un aire frío salió desde la abertura mientras la voz del radio se hacía más fuerte, repitiendo que ya no podía quedarse allí por más tiempo. Luis no podía moverse. Si te gustan estas historias, síguenos en YouTube y en Spotify. Búscanos como Historias de Terror, porque algunas voces no buscan ayuda,
buscan un reemplazo para poder desaparecer. La grieta se abrió lo suficiente para revelar una oscuridad profunda dentro de la pared, y desde ese espacio apareció una mano pálida que se apoyó sobre el borde con movimientos lentos, como si le costara recordar cómo moverse. El radio comenzó a emitir un sonido agudo. Un hombre salió lentamente del interior de la pared, cubierto de polvo y con la mirada perdida, respirando con dificultad como si acababa de despertar después de muchos años, y Luis reconoció el rostro de inmediato. Era el hombre de la voz. El desconocido dio un paso fuera de la pared mientras la estática del radio disminuía poco a poco y miró alrededor del apartamento como si el lugar fuera completamente nuevo para él, tocando los muebles con curiosidad. Sus ojos parecían confundidos. Luego miró a Luis. El hombre intentó hablar, pero no pudo decir nada, y en su lugar señaló el radio sobre la mesa con un gesto lento, como si explicara algo sin palabras, y después caminó hacia la puerta del apartamento. Sus movimientos eran torpes. Cuando salió al pasillo, el radio se apagó. Luis sintió un mareo repentino y cayó de rodillas mientras la habitación parecía oscurecerse lentamente alrededor de él, como si la luz se apagara desde adentro de sus propios ojos. El silencio era absoluto. Intentó levantarse, pero sus manos atravesaron la mesa como si no fuera real, y el sonido de la estática regresó, ahora más cercano, como si estuviera dentro de su cabeza. Luis comprendió demasiado tarde lo que había ocurrido. El radio se encendió otra vez. Desde la bocina salió una voz débil. Era la voz de Luis. A la mañana siguiente, el apartamento estaba vacío, con el radio antiguo sobre la mesa emitiendo estática de manera intermitente, mientras en la calle un hombre caminaba lentamente bajo la luz del sol, tocando las paredes de los edificios como si no recordara el mundo. Nadie lo reconoció. Esa tarde, un nuevo cliente entró a la tienda de antigüedades. El anciano colocó el radio sobre el mostrador y dijo que todavía funcionaba. Y si te gustan las historias donde las voces del pasado todavía buscan ser escuchadas, síguenos en YouTube y en Spotify. Búscanos como Historias de Terror, porque algunos mensajes no vienen de este mundo y nunca dejan de transmitirse.